También, si surge alguna clase de pregunta, que anticipemos las fiestas y sepamos lo que estamos celebrando antes de que venga la fiesta. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia aquí, los cantos, Señor, que hemos hecho. Te hemos dado, Señor, un concierto a ti, tú te has acercado porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso te alabo y te glorifico, porque has puesto una canción en nuestros corazones. Gracias, eterno Dios. Bendito seas, Señor. Te pido que en esta tarde, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo sea sobre nosotros, mientras aprendemos de tu palabra. Permite que esta letra, Señor, sea transferida a nuestros corazones, como tu palabra lo ha prometido, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua, de aquel que lo dio todo por nosotros. Amén. Vamos a hacer algo especial. Becky va a estar manejando de ahí. Okay. Muy bien. En esta tarde me toca hablar sobre la fiesta de Shavuot, que se llama también la fiesta de nuestro regocijo. En la palabra del Señor en Éxodo 34, ustedes lo pueden apuntar y leerlo en su casa. Gracias. ¿Cómo se empezaba la fiesta? La fiesta se empezaba a contar las gavillas, porque era el término de la cosecha de la cebada y comenzaba la cosecha del trigo. La cuenta del Omer empieza el día después del Shabbat de Pascua. Y la Biblia dice que tenían que contarse 7 semanas, de acuerdo a Levíticos 23, 15 y 27. Dice así la palabra del Señor: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Todo esto tiene un significado muy, muy especial. Espero que ustedes pongan atención y subrayen eso en sus Biblias. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocaustos a Yahvé, holocausto a Yahvé con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Perdón. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás. Tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Nosotros cuando leímos el libro de Ruth, sabemos que Boaz estaba aplicando esta parte de la palabra y era el tiempo del trigo, cuando Ruth entra a la tierra de Israel. ¿Cuándo sucede esto? Recuerdan que se celebra primero la Pascua, los hebreos salen de Egipto y pasan el Mar Rojo y llegan al desierto de Sinaí. Y algo muy particular pasó ahí. Yo me pongo a pensar en las personas que venían, y que había una multitud mezclada. O sea, que había hebreos y de otras naciones que no eran hebreos. Me imagino que cuando ellos vieron las plagas y la manifestación del poder de Dios, conocieron al verdadero Dios de los cielos y se vinieron con ellos. Llegan a este lugar y llegan al desierto de Sinaí. Y yo me pongo a pensar en la gente joven que estaba ahí, que todavía lo que había conocido era el trabajo duro. ¿Y ahora qué?
no tenemos casa, ya no podemos volver a Egipto. Y Dios dice que nos va a hacer una nación. 3 meses después de salir de Egipto, los hebreos llegaron al desierto de Sinaí. Y Dios le da instrucciones a Moshe o a Moisés de lo que va a suceder y lo que el pueblo tenía que hacer. El Señor les dijo, les voy a dar unas enseñanzas y los voy a hacer una nación diferente. Ustedes no van a ser como las naciones de otros pueblos. Es aquí donde Dios entabla una relación de amor y hace un pacto con Israel. Y Él le dice lo que ellos significan para Él. Él lo llama su especial tesoro. Dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Cuando ellos llegan al Sinaí, Dios le da una señal visible al pueblo de que Moisés va a tener autoridad sobre ellos. Y suceden un montón de cosas. Empieza una serie de instrucciones que el pueblo tenía que seguir. Lo primero que ellos tienen que seguir es lavarse las ropas y consagrarse al Señor para poder escuchar la voz de Dios, porque de cierto todos la iban a oír. Entonces dice la palabra del Señor que en la mañana del tercer día, relámpagos y truenos y fuego anuncian la llegada del que sería el Dios de Israel. Sonaba el shofar. Moisés dice que hablaba con Dios y Dios más duro le contestaba. Me imagino que era algo fuera de serie. Dice la palabra del Señor que toda la montaña temblaba y se estremecía y descendió el fuego y la presencia de Dios descendió en el fuego. Sinceramente les digo que yo nunca he tenido una conversación con Dios de esa manera. Una vez que ellos llegaran a la tierra que fluiría en leche y miel, Él les dijo, ustedes van a celebrar una de las fiestas importantes. Y es esta, la fiesta de Shavuot. No importa en la nación que vivan o en la ciudad o en el pueblo que vivan, una vez al año ustedes tienen que subir a Jerusalén a celebrarme la fiesta. Israel vino a Sinaí el tercer día del tercer mes. Éxodo 19:1 dice de la siguiente manera, y si tienen en su Biblia lo pueden seguir conmigo. El Señor les visitó después de que se hubieron consagrado y lavado sus ropas. Fue en el mes de Sivan del calendario bíblico, o sea, 6 días después de que llegaron. Y si ustedes cuentan, una cuenta regresiva es exactamente 50 días después de que cruzaron el Mar Rojo. Y hay algo interesante que ellos dijeron. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dios va a hacer un pacto con ellos, pero es un pacto que tiene, valga la redundancia, 2 partes que tienen que ser cumplidas. Ahí en el Sinaí se firmó el pacto e Israel vino a ser la esposa del Eterno, del Dios de Israel. Una de las cosas interesantes que tenía que suceder era que se tenían que traer, cuando ellos ya estuvieran establecidos en la tierra de Israel, 2 hogazas de pan o 2 panes con levadura. Y tenían que presentarse delante del Señor. Y esto es muy significativo porque el número 2 en la Biblia se usa para confirmar una verdad. La Biblia dice, si algo tiene queja contra otro, o toda verdad sea establecida en boca de 2 o 3 testigos. La palabra del Señor dice que todos los mandamientos se cumplen en 2. En amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el significado espiritual de 2 décimas de un efa de harina fina?
El trigo tenía que molerse, pero molerse bien y limpiarse para producir esa harina fina. Nosotros los creyentes experimentamos el ser conformados a la imagen del Mesías, pasando por este proceso de crujir y triturar, ¿cierto? Nadie, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, nos podemos brincar el proceso de la trituración, como se hacía con el grano de trigo, para poder producir una harina fina. La palabra del Señor dice, si van conmigo, en Isaías 53, que el Mesías pasó por el mismo proceso. Isaías 53, del 1 al 6 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos damos cuenta que en las fiestas que celebramos hay un aspecto físico que nos hace a nosotros acordarnos de lo que tiene que suceder y la celebración, todo lo que eso conlleva, pero también el aspecto espiritual de la fiesta. ¿Para qué celebramos todo eso? Entonces yo me pongo a pensar del proceso de la harina y del proceso que tenemos que nosotros ser llevados y molidos para ser presentados delante del Señor como una ofrenda grata al Señor. Porque solamente después de que la harina era molida, entonces sí se podía presentar al sacerdote. La palabra del Señor dice que cuando usted reciba al Señor como su Salvador, usted pasa por su propia Pascua, dejando Egipto que representa el mundo, pasando por los panes sin levadura, que es la fiesta que sigue, quitando el pecado de su vida con la ayuda del Espíritu de Dios, buscando vivir una vida separada de lo que no le beneficia o le ayuda a crecer en el Señor. Esto por un puro acto de su voluntad. Después ser investido con el poder del Espíritu para vivir una vida de poder y así compartir con otros el mensaje del Evangelio. Y Dios confirmando su palabra a través de señales y de milagros. Hay un versículo muy lindo en Hebreos que dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando Israel llega al Sinaí, se empieza a establecer un contrato de matrimonio que se llama en hebreo el erusim, que es el compromiso. Era un compromiso escrito en el cual Dios iba a poner las estipulaciones del matrimonio que él iba a tener con Israel. Y tenía todo escrito lo que parte y parte debían de cumplir. Es interesante que el Señor le dice a Moisés, vaya y los prepara, que se consagre porque ellos me van a oír, pero que nadie toque la montaña porque van a morir, tienen que quedarse a un lado. Cuando Moisés baja y le dice, el Señor les va a hablar, el Señor se va a manifestar, ustedes lo van a oír, tienen que consagrarse. Lo primero que dijeron fue, le vamos a cumplir todo lo que Él dice antes nosotros de oír. Eso fue lo que ellos dijeron. Antes de escucharlo, obedeceremos, como era parte del contrato.
Dios hace el contrato, les entrega las tablas de la ley, de la enseñanza, y ellos empiezan a ser un pueblo diferente. Y por generación tras generación fueron celebrando la fiesta de la Pascua, tabernáculos, Pentecostés, todo eso, los panes sin levadura. Y llegamos al día donde está en el libro de los Hechos el capítulo 2. Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 2. Porque esa vez, el día de Shavuot, el día de Pentecostés, fue completamente diferente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les sabía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y mismas palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ello. Y empieza a describir la profecía que habló David. Ese día en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, la fiesta de Shavuot cambió la historia del mundo como nosotros la conocemos. Porque tanta práctica que habían tenido por milenias, y ese día, antes de el Señor lo crucificaron, 50 días después de que Él resucita, es la fiesta de Shavuot. 10 días antes Él se reúne con ellos y le dice, vaya y sigan orando, que va a venir algo especial sobre ustedes. Y ustedes nunca más serán los mismos. Ellos, como buenos israelitas, se van para Jerusalén, como lo hacían con las fiestas anuales en esta fecha tan importante, y se ponen a orar. Hay cientos de ellos. Y lo que me gusta mucho es de que había un común acuerdo, en un solo corazón. Hermanos míos, en el momento que usted y yo estemos unidos y estemos de común acuerdo, Dios hará maravillas, porque ese es el patrón de Él. Si hay disensión en el cuerpo del Mesías, Dios no se va a manifestar, aunque lloremos mucho. Yo de mi parte le pido al Señor que me ayude para hacer ese eslabón que une la cadena en que estamos nosotros aquí,
Permite el Señor que usted también sea un eslabón que ayude a unir al cuerpo del Mesías aquí. Dice, igual que en el Sinaí, dice que vino un viento recio hace como, Rebeca tendría como 5 años, estaba en Costa Rica y a las 5 y algo de la mañana pasó un temblor que era de 5 puntos no sé qué en Atillo. Y las casas tienen techo de zinc. Me he sentado con el corazón en la mano. Sonó eso, venía así, como si hubiera un tren. Estaba pasando por los techos, algo aterrador. Bueno, más fuerte que eso, imagínense lo que sintieron, que estaban, como lo hacían todos los años, orando, diciendo las oraciones, trayendo las gavillas, trayendo las ofrendas especiales, porque se traía una ofrenda especial en el día de Shavuot, de Pentecostés. Conforme el Señor le había dado a cada uno, traían una ofrenda especial. De pronto dice que se conmovieron los cielos y fuego, otra vez la manifestación de la presencia de Dios con fuego, igual que en el Sinaí, se presentó en las cabezas de las personas y empezaron a hablar en otros idiomas. Yo sé el testimonio de una hermana que estaba en Francia, yo le he contado que ella tenía una traductora y de pronto la traductora se quedó callada y ella se vuelve, like, hello, y le dice, hermano, usted está hablando en perfecto francés. Y ella siguió predicando. Qué lindo que Dios manifieste. Ahora, nosotros hablamos un idioma, muchos de nosotros somos bilingües, hay algunos de ustedes que hablan 3 idiomas, hay algunos de ustedes jóvenes que se van a preparar, van a hablar otros idiomas para ir, right, Verónica, a compartir el mensaje del Señor. Right, Nicole, necesitamos personas que lleven a otros. Igual, ¿cuál fue el propósito de la venida del Espíritu de Dios? Investirlos con poder para que ellos pudieran llevar el mensaje del Mesías. Ahora, en el Sinaí, la palabra fue escrita en piedra, pero aquí Pedro está profetizando y trayendo de vuelta la profecía de Joel que dice, en los últimos tiempos, no sé si se dieron cuenta, que los últimos tiempos empezaron el día de Pentecostés. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ese día de Pentecostés empezó la cuenta regresiva de los últimos tiempos. Y Dios está preparando a su pueblo. La cosa más linda que yo encuentro de esta fiesta es que aún antes de morir, el Señor tuvo una cena con ellos. Y tomó el vaso de vino y le dijo, este es mi pacto y mi sangre. Renovó un pacto con la casa de Israel. Y el Señor confirmó ese pacto el día de Pentecostés. ¿Y saben lo bonito que es? Yo lo puedo ver en las células, pero tan vivo, donde nos reunimos a estudiar. ¿Por qué? Porque la profecía decía que iba a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. La palabra iba a ser puesta en nuestros corazones. Y dice el libro de Jeremías, y quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Y en este momento yo le puedo asegurar que si usted es hija de Dios o hijo de Dios, usted tiene un deseo de aprender más de Él. Si usted no tiene un deseo de aprender más de Él o de leer su palabra, todavía no ha hecho el pacto de matrimonio con Dios. Todavía usted no ha dado ese paso, les digo. Porque la palabra del Señor dice, el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros y la palabra se encarnaría. Y nosotros viviríamos esa palabra. Y por eso yo les insto, hermanos, que vivan la palabra, léanla y lo que dice, háganlo. Y voy a dar un ejemplo que ya muchos de ustedes saben, pero los del internet no. Estábamos en una de las células estudiando sobre el poder de las palabras. Y de lo que Dios dice en su palabra es, y póngale la firma, punto, no hay discusión. Y en la palabra del Señor dice que si decimos a un problema, a una montaña, quítate y échate en el mar, lo que diga
Si no duda en su corazón, lo que diga será hecho. Y lo pusimos por obra. Ada es testigo, yo soy testigo, yo voy a hablar del ejemplo mío. Ada también puede hablar del ejemplo de ella. Y en la célula les dije, ok, si la palabra de Dios es verdad y si se cumple en nosotros, vayan y lo practican. Si no, cerramos el chinamos y nos van para la casa, porque yo paso muy ocupada y yo no vengo aquí a perder el tiempo. Y les di ese desafío. Era una de las primeras veces que fuimos donde el hermano de Ada. Y le dije a Marco, usted va y lo pone por práctica también. Y a mí me tocó cuando a mi muy querido esposo le dieron 2 tickets muy, muy caros. Perdón, por andar manejando sin las tarjetas del seguro, aunque el carro estaba asegurado, y sin la registración. Eran casi $400 de tickets. Nos toca el día de la corte, Rebeca me deja de la escuela ahí, él viene de aquí. Yo voy y antes de entrar a la corte dice, Señor, tu palabra dice que si yo le digo a esta montaña que se quite, se va a quitar. Yo le digo a esta montaña de tickets que se quite. Señor, él es culpable, pero me toca la plata pagarla yo. Pues no estaba trabajando. Entonces, Señor, ten misericordia de mí. Nos fuimos y el apellido de él empieza con A Martefiu. Él tiene que haber sido primero y quedó de último casi. Cuando llegó él, fuimos a hablar con el fiscal. Para no cansarlos con el cuento, dice, bueno, 180 por no manejar, 100 y resto por esto. Y cuando sumaba, y por el uso de la corte, cuando terminamos, dice, ¿sabe qué? Nos borró. $35 por el uso de la corte, a veces para la casa. Después de casi $400 de tickets. Así una vez, Ada tiene muchos testimonios también, se le han perdido las cosas y ella ha orado y se le han aparecido donde estaban, donde las dejó. La palabra de Dios es para vivirla. Ahora Dios dice, y eso es lo que hemos experimentado con el grupo de las células, especialmente el grupo que es nuevo. Hemos dedicado nuestra vida al Señor, hemos empezado a estudiar su palabra y su palabra se ha revelado a nosotros y nos ha cambiado la manera de vivir, ¿cierto? Nadie ha tenido que ponerle una pistola para que deje de hacer esto o lo otro. La misma palabra nos va limpiando y nos va limpiando. Por eso yo puse ese versículo que estaba anterior, que dice que Él es el autor. Dice, deje ya ese pecado que los está asediando, que los está cargando tanto. Y confiamos en Él, que Él es el autor y el consumador de la fe. Y yo dije, gracias Señor, porque el único que me puede dar fe para seguir adelante eres tú. El único que me puede dar fe para dejar ciertas cosas eres tú. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Y la promesa de Shavuot, la promesa de que la palabra que fue dada en Sinaí, hoy vive aquí. Hoy vive aquí. Mi pregunta para ustedes, ¿han escrito la palabra en sus corazones? ¿Han hecho algún depósito de la palabra? Porque eso es lo que usted va a sacar en el momento indicado. Y para los que están aquí o para los de la célula me pueden preguntar, hay un website judío, mesiánico judío, donde si usted da la fecha de nacimiento, da la parashá de la semana, la porción bíblica que tiene que ver con su llamamiento en el Señor, para que vea lo exacto que es la palabra de Dios. Hablamos de eso. Le voy a pedir que se pongan de pie y Rebeca, tenemos que cantar esa canción, el poder de su amor. Porque solamente el poder del amor de Dios, el amor de su palabra nos ha sostenido. Nos ha sostenido. Miren mis hermanos, si usted no ha usted no ha tenido un encuentro con el Señor, a través de este canto, entréguele su vida al Señor. Y Dios hará proezas con usted. Dios hará cosas maravillosas en su vida. Y le voy a pedir a Anita que pase porque de cantar eso no es mío. Y como decía Fernando, yo también pongo mucha atención a las palabras que cantamos. Y a través de este canto, por favor, entréguele su vida al Señor.
haga un compromiso con el Señor y permita que la palabra de Dios se revele a ustedes. Pero cánteselo al Señor, de verdad. Miren. Por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán.
Y vamos a leer lo que dice la bendición en número 6. Yo desearía que la cantáramos en hebreo. ¿No tenemos la música? ¿A capela? Bueno, la vamos a cantar. El pastor no se nos va a quedar atrás. Vamos a cantar a capela. Números capítulo 6. Les digo algo que aprendí esta semana. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara et Hashamayim Elohim Haaretz. No sé en orden. Lo más importante es que dice, en el principio creó, y tiene la letra et, que no se traduce, sino que es Aleph y Tab, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y lo que entendí fue que Dios en el principio creó el alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque Dios habló hebreo y trajo a la existencia lo que hoy día conocemos. Por eso nos interesa tanto aprender qué bonito, en el principio creó Dios el hebreo y los cielos y la tierra. Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel, decidles, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé levante a ti su rostro y pongan en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y los vamos a cantar en hebreo. Yevareje Adonai veishmere